Hola estudiosos, bienvenidos a Gras Contadores. En este espacio llamado Hablemos de Contabilidad, vamos a analizar brevemente la resolución 1255 del 26 de octubre del año 2022, la cual reglamenta la presentación de información exógena correspondiente al año grabable 2023. Mi nombre es Miguel Gratz, contador público, y vamos a ello. Antes que nada, síguenos en nuestras redes sociales como @GratzContadores. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Vamos a ir revisando algunos de los formatos más trascendentes o relevantes de la presentación de información exógena y ver si existen o no algunos cambios en comparativa al año anterior. Vamos a empezar, por ejemplo, con el 1001. El formato 1001 es tal cual, prácticamente no hay novedades realmente en ningún formato hasta el momento, no hay ningún tipo de novedad respecto a los formatos, pero sí hay unos cambios y unas adiciones. Formato 1001 y en el formato 1007 se adicionan dos nuevos conceptos, vamos a ver. Pero primero que nada, revisemos, por ejemplo, conceptos generales, conceptos que tenemos que tener en cuenta que son muy importantes, como conceptos de viáticos, gastos de representación, honorarios, comisiones. Esos recuerden que van en el 1001, ¿vale? Que recordemos que ese es el formato de información de pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas. Yo acá informo gastos deducibles y no deducibles. Ojo, yo acá tengo que informar ambos gastos, tanto los que son deducibles como los que no. De igual manera, aquí yo informo el IVA como mayor valor del costo del gasto, deducible y no. Retenciones practicadas en retefuente a título de renta y en reteiva. Ojo que también van retefuentes y retefuentes asumidas. Entonces, por ejemplo, si yo asumo retenciones, yo tengo que informar qué tercero le asumí esa retención porque no se la practiqué, con el fin de que la DIAN tenga las herramientas de fiscalización y pueda revisar si, por ejemplo, ese tercero se tomó esa retención sabiendo que era asumida. Tenemos que, cada vez que lleguemos a un artículo o algún formato, ¿sí?, de información exógena, en el artículo nos indica qué literales están obligados a presentar esta información. Entonces, en ese orden de idea, nosotros estamos revisando tres literales: el D, el E y el F. Entonces, fíjense que si alguien está obligado a presentar información exógena por ingresos, persona natural o jurídica, régimen simple o por ser agente de retención, sí o sí debe presentar el 1001. Entonces acá nos indican que debe ir en el formato 1001 y en la versión 10. Ojo, al momento de nosotros presentar vamos a encontrar diferentes versiones. Por eso es muy importante que descarguemos el prevalidador, que ya está aquí en la descripción del video. Les dejo el enlace directo para que vayan al prevalidador de la DIAN, lo descarguen, lo instalen y con ese prevalidador del 2023 pues comiencen a armar la información exógena. Es muy importante que empiecen desde ya a recopilar información para que vayan avanzando, porque los vencimientos están para el mes de mayo y esos vencimientos se comparten con la declaración de renta de las personas jurídicas. Por eso tengamos mucho cuidado, porque ese mes de mayo va a ser un mes muy pesado en vencimientos. Entonces aquí encontramos también servicios, arrendamientos, intereses y rendimientos financieros. Por aquí es muy importante este concepto: compra de activos móviles, es decir, el inventario, lo que yo reconozco como inventario. Entonces nosotros, fíjense que aquí yo voy a informar lo que tenga en la cuenta 14 y no al momento de hacer el costeo, porque yo el costeo lo reconozco cuando hago efectiva la venta. Fíjense que yo voy a reportar en el 1001 gastos, pero no solo gastos, sino compras de inventario, ¿sí? Compra de activos móviles, ¿listo? En el concepto 5007, y también compras de activos fijos en el concepto 5008. Pensamos nosotros que es solo los gastos y ya no, pero aquí también hay que incluir compras de inventario y compras de activos. Bueno, por acá fíjense que también van los pagos o abonos en cuenta por concepto de aportes para fiscales del SENA, la caja de compensación y el ICBF en el concepto 5010. Cada uno tiene un concepto. Por ejemplo, la EPS también tiene un concepto, el 5011 con la ARL, y la pensión tiene otro concepto en el 5012. Como les comentaba anteriormente, el formato tiene dos casillas, uno para incluir los gastos deducibles y otro para incluir los gastos no deducibles. Cuando yo hago pagos directamente al fondo de pensión o a la salud, hay un rubro que es pagado por el empleador, asumido por el empleador, y un rubro que se le descuenta al empleado. Aquí hay que informar los dos rubros, no solo el que me descuento en mi declaración de renta, el que llevo como un gasto deducible, el que asume el empleador. Por ejemplo, si hablamos de pensión, estaríamos hablando de ese 12%, sino que aquí también hay que incluir el 4% que paga el empleado. Es decir, hay que informar el 16% total de pago de pensión o el 12.5% del pago de salud. Entonces, para eso existen las columnas de gastos deducibles, iría lo que asume el empleador, y en la columna de gastos no deducibles iría lo que asume el empleado. Por aquí nosotros también vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son los diferidos, gastos pagados por anticipado. Entonces ya aquí pueden encontrar lo de la 17. Fíjense que ya va la cuenta 14
de activos móviles, la cuenta 15 de activos inmóviles, ¿sí? De activos fijos, por así decirlo, y también encontramos la cuenta 17, que son activos diferidos, los gastos pagados por anticipado por compras, por honorarios, por comisiones, por servicios, por arrendamientos. Fíjense que aquí nos indican gastos pagados por anticipado por concepto de arrendamientos. También lo encontramos acá en el concepto 5033, 5032, 5031, 5030 y 5029. Y otros gastos pagados por anticipado. Y el concepto que se adiciona es el último que está por acá. Costos o gastos por diferencia en cambio se debe reportar con el NIT del informante. Este es el nuevo concepto que se adiciona en la resolución 1255. Perfecto. Entonces tengámoslo en cuenta, este concepto que se utiliza para la causación del gasto en la diferencia en cambio y se reporta al NIT con el NIT del informante, es decir, con el NIT de la empresa. Yo reporto esa diferencia en cambio con el NIT de la compañía o de la persona natural en el concepto 5088. Listo. Por aquí más abajo fíjense que encontramos el parágrafo primero. Este parágrafo es muy importante y nos habla de las cuantías mínimas, ¿vale? Entonces nos indica que el valor mínimo a reportar por cada beneficiario de un pago o abono en cuenta es de 100.000 pesos. Si yo tengo un tercero que en todo el 2023 le hice un pago o abono en cuenta menor a 100.000 pesos, lo puedo reportar al 2222, que se entiende como el seudónimo de cuantías menores. No tenemos que discriminar, por ejemplo, el tercero, ¿vale? Entonces no tenemos que discriminar el tercero o todos esos terceros. Digamos que tenemos varias compras de cuantías menores a 100.000, tenemos, no sé, 200 registros. Esos 200 registros los podemos acumular en un solo registro que se llame 2222. Fíjense que es 9 veces 2. Y con la razón social, cuantías menores, el tipo de documento va a ser el 43 y así se pueden reportar esos pagos menores a 100.000 pesos. Pero ojo, porque eso lo pueden hacer los del literal D y E. ¿Qué pasa con el literal F? El literal F no puede. El literal F, que tiene que presentar la información exógena por ser agente retenedor de renta o de RTIVA. Fíjense que acá nos explican o nos dicen que en el parágrafo segundo, las personas naturales y sus asimiladas, personas jurídicas y demás entidades públicas privadas obligadas a reportar información de acuerdo al literal F, o sea, agentes de retención de la presente resolución, deberán informar la totalidad de las operaciones realizadas por pagos o abonos en cuenta, independientemente que se haya practicado retención en la fuente o no, en el concepto contable que correspondan teniendo en cuenta el valor mínimo a reportar señalado en el parágrafo primero del presente artículo. Entonces, en ese orden de ideas, el literal F no puede optar por el concepto cuantías menores. Bueno, fíjense que en el parágrafo tercero también nos hablan de los valores en IVA que se toman como un mayor valor del costo del gasto, deducible y no deducible, y de los valores de retención en la fuente practicadas o asumidas a título de renta. Los valores de retención en la fuente practicadas a título de IVA a los responsables de este impuesto y no domiciliados son de obligatorio diligenciamiento. En caso de no tener ningún valor, se debe diligenciar en cero. Entonces fíjense en algo. Por ejemplo, si yo tomo un valor de IVA como mayor valor del costo del gasto por X o Y motivo, porque sencillamente ofrezco un servicio o vendo un bien que es excluido, que no genero IVA, y ese IVA que yo pago, pues sencillamente siempre me lo llevo como mayor valor del gasto. Ese IVA yo lo tengo que discriminar en una columna especial para que se llama IVA deducible o IVA como mayor valor del costo del gasto deducible y no deducible. Entonces fíjense que también yo puedo tomar, aquí también vuelve y juega la descripción, aquí vuelve y juega la clasificación de los gastos que son deducibles y no deducibles.